Buenas noches, queridos estudiantes. El día de hoy estamos una vez más reunidos para trabajar temas que corresponden a nuestro curso de comportamiento organizacional. Estamos en la unidad número 4 y el día de hoy trabajaremos exactamente el tema de cultura organizacional. Veremos qué es la cultura organizacional, cómo está compuesta, cuáles son las funciones que tiene, cómo empezar a organizarnos y por último veremos la cultura como barrera. A continuación detallaremos cada uno de estos puntos siguiendo cada una de las presentaciones. Muy bien, continuamos con nuestro tema del día de hoy, que es cultura organizacional. Nosotros nos encontramos en un contexto actual dentro de cada una de las empresas u organizaciones, y dentro de ese contexto podemos ver que existe un cierto nivel de competitividad, hay altos niveles de desempeño, hay complejidad, hay personal altamente comprometido, hay mejora constante de la calidad, hay un conjunto de estrategias, hay una estructura, hay estilos de dirección, hay valores, etc. Que todo esto forma parte de la cultura y el clima organizacional. Entonces, ¿qué podemos entender por cultura organizacional? Antes de definir, nosotros tenemos que tener en cuenta que el concepto de cultura tiene sus raíces en la antropología y la sociología. La cultura de una organización se manifiesta en las estructuras, las reglas, las rutinas, los valores, las normas y las expectativas que los líderes predican y practican, en las actitudes y la conducta de sus empleados, en los lineamientos éticos, en las políticas operativas y en las historias que las personas repiten sobre eventos claves en la organización. La cultura da significado a la membresía de cada individuo en el lugar de trabajo, y al hacerlo describe la naturaleza fundamental de la organización. La cultura organizacional proporciona a una organización su identidad. La cultura puede guiar y limitar el comportamiento, ya que aclara y refuerza los estándares de la conducta. La cultura de una organización es el sistema operativo que provee significado a los valores centrales subyacentes de la organización. La cultura organizacional se ha descrito como un modelo mental compartido o el pegamento social que mantiene unida la organización. Por lo tanto, nosotros definimos la cultura como el conjunto de creencias, normas, actitudes, valores, suposiciones y formas de realizar las cosas que comparten los miembros de una organización y que enseñan a los nuevos miembros. Las creencias, la moralidad y las prácticas forman el ADN cultural que provee la organización a las organizaciones y a los individuos sus identidades. Para una apreciación y comprensión más profunda del concepto, enfocaremos nuestro análisis en lo siguiente: que la cultura organizacional es la forma de vida de una organización. Es un fenómeno colectivo que refleja las respuestas de la gente a la incertidumbre y el caos. Es algo que guía, orienta. Es el patrón de premisas básicas que un grupo social usa para enfrentar los problemas de integración interna y adaptación externa. Podríamos indicar también de que la cultura organizacional es la personalidad de la empresa. Para Sachin nos dice de que la cultura es el patrón de supuestos básicos compartidos que el grupo ha aprendido a medida que resolvía sus problemas de adaptación externa e integración interna.
que funciona lo suficientemente bien como para ser considerado válido y que por lo tanto es enseñado a los nuevos miembros de la organización como la manera de percibir, de pensar y sentir en relación con dichos problemas. La cultura en términos descriptivos, nosotros podemos diferenciarlo de lo que es clima organizacional y satisfacción laboral, ya que la satisfacción laboral está más orientada a lo que es la parte actitudinal. La parte de clima organizacional es la subjetividad, es decir, la percepción individual que tiene cada colaborador dentro de sus instituciones. Y finalmente, la cultura organizacional sí tiene una característica de objetividad porque se puede demostrar, se puede comprobar a lo largo de las verificaciones de los estudios. ¿Cómo está compuesta la cultura organizacional? La cultura organizacional se manifiesta en 3 niveles. Tenemos un primer nivel que son los supuestos básicos, 2 tenemos los valores adoptados y 3 que es la costumbre. Dentro de lo que es los supuestos básicos está relacionado con la visión del mundo. Los valores adoptados es cómo debe de ser esta empresa u organización. Las costumbres son los patrones de comportamiento que se va adoptando. Para ver en mayor detalle, los supuestos básicos son creencias, son valores, son códigos éticos y morales, ideologías que se encuentran tan arraigadas que tienen a salir de la conciencia. Son percepciones acerca de la verdad, la realidad, las maneras de pensar y de sentir que se han desarrollado a través de los exitosos, repetitivos resolvimientos de problemas a lo largo de periodos extendidos. ¿Qué más? Mira, en este caso, una organización puede mantener supuestos básicos dentro de 2 ámbitos. Uno nos dice en función a lo que es la relación de la organización con su entorno y 2, el proceso de integración interna de la organización, es decir, en el ámbito interno y en el ámbito externo. Valores adoptados. Los valores son 2 elementos, hay 2 aspectos que fundamentan o forman lo que es los valores adoptados. En primer lugar, tenemos a lo que son las creencias. Las creencias son las visiones mentales sobre la verdad y la realidad. Lo que las personas consideran verdadero o falso se encuentran en el nivel de conciencia, es decir, que yo sé qué es lo que está pasando, me doy cuenta de qué es lo que estoy realizando. Los valores representan lo que se debe y no se debe hacer dentro de la organización. Es el deber ser que muestra la organización, es decir, cada una de las organizaciones o empresas tienen estructurado de cómo deben de ser sus trabajadores e incluso la misma organización u empresa. Otro aspecto que comprende también, como ya les había mencionado, son las costumbres. ¿Y qué son las costumbres? Para poder definir, nosotros vamos a tener que entender primero que las costumbres tienen 3 tipos de componentes. Uno que es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Simplemente el lenguaje sirve para que los miembros de la organización se comuniquen, efectivamente identificar rápidamente los miembros de un grupo o subgrupo. El lenguaje, en este caso, está relacionado también con lo que es la escucha activa. Y cuando nosotros hablamos de escucha activa, hablamos de la capacidad de poder transmitir y también identificar tal y como es el mensaje que se está dando. Otros son las ceremonias y las celebraciones.
nos dice de que ponen la cultura en exposición, son conductoras simbólicas del sentido de los externos, de lo externo y de lo interno. Por ejemplo, dentro de lo que es ceremonias y celebraciones, ¿cuáles son las actividades trascendentales que tiene cada una de las organizaciones? Como puede ser, por ejemplo, celebración, el aniversario de creación, de fundación de estas organizaciones, pueden ser actividades, ceremonias relacionadas a fechas importantes, Día de la Madre, Día del Padre, la Navidad, las fiestas patrias, que son los casos en el Perú, ¿no? También podríamos ver, por ejemplo, la celebración de los onomásticos, de los colaboradores. Asimismo, dentro de lo que es las costumbres, nosotros podemos ver los patrones de comportamiento. ¿Y qué son los patrones de comportamiento? Simplemente son patrones de actividades rutinizadas que a través de la repetición comunican información a partes importantes de la organización. Es decir, de que dentro de lo que de las organizaciones ya existen determinados modelos de cómo nosotros debemos de intervenir en cada tipo de situación. ¿Cuáles son las funciones que tiene la cultura? Uno nos dice de que tiene un papel de definición de fronteras, es decir, que en este caso la cultura organizacional va a diferenciar a una de otra organización u empresa. ¿Qué más? Transmite un sentido de identidad a los miembros de la organización, como ya les había indicado a un inicio. La cultura organizacional es como la personalidad que tiene la organización. Otro es que facilita la generación de un compromiso más grande que el interés personal de un individuo. Es decir, de que en este caso los colaboradores se identifican, se comprometan al 100% con todas las actividades que se desarrollan a nivel de la organización. Otro es de que incrementa la estabilidad del sistema social. El mismo hecho de que sean características propias de la organización, esto va a generar estabilidad tanto en los clientes internos como en los clientes externos. Y finalmente esto sirve como un mecanismo de control que guía y moldea las actitudes y los comportamientos de los empleados. Ahora, ¿cuál es el uso que nosotros debemos de dar a la cultura organizacional? El uso que se da es para reducir las incertidumbres colectivas, en este caso para no generar el caos, es decir, facilita un sistema de interpretación común, es algo que todos conocen la forma de cómo se mueve cada una de las organizaciones. El otro es de que crea un orden social, es decir, hace claro a los miembros qué se espera de ellos, qué valores deben de tener, cuáles son las funciones que deben de cumplir, cuál es el nivel de compromiso que se espera de ellos. Tenemos el otro uso que es crear continuidad, es decir, perpetuar valores clave y las normas. Por ejemplo, una organización debe de tener determinado sus valores y eso debe de conocerlo desde el colaborador de alto nivel hasta el que tiene una actividad bastante sencilla. Es decir, si los valores no son claros, las normas no están claras para cada uno de los colaboradores de las organizaciones, en este caso no se va a poder crear lo que es la continuidad. Otro es crear una identidad y el compromiso colectivo. ¿Para qué nos sirve esto? Para unir al cliente, tanto cliente interno
como cliente externo. Otro es para pintar una visión del futuro, y esto nos va a ayudar a energizar el avance, a lograr todos nuestros objetivos propuestos y trazados. Creación y sostenimiento de la cultura. ¿Cómo comienza una cultura? Nos dice, los fundadores de una organización tradicionalmente tienen un mayor impacto en la cultura inicial de esa organización. Es decir, imagínense que yo, mis colaboradores, quiera indicarles o quiera pedirles que ellos sean las personas más puntuales, responsables, ya que son políticas de la organización o empresa. Pero en este caso, si yo como fundador principal de esta entidad no muestro ello, los colaboradores no van a tener un claro ejemplo. Otros de que tienen una visión de cómo debería de ser la organización, no están restringidos por costumbres o ideologías anteriores. El tamaño pequeño que suele caracterizar a las nuevas organizaciones facilita todavía la imposición de una visión de los fundadores, sobre todo los miembros de la organización. Ahora, la creación y la sostenibilidad de la organización resalta el papel de la gerencia en esta área. La eficacia de la administración de los altos mandos a influir en la conducta del seguidor se determina en parte por el tipo de cultura organizacional en la empresa. La cultura se crea ya sea de forma intencional o por omisión. De forma intencional, la cultura se puede imponer en una organización mediante las intenciones del líder como nuevo, o al cambiar o adaptar una cultura existente para que se ajuste a su visión, valores, objetivos y estrategias. Un desafío fundamental en la implementación de una cultura nueva es incorporar suave y rápidamente conductas nuevas, también la orientación cultural de la persona. Esto ha sido descrito como reorganización cultural. En consecuencia, este proceso de reorganización cultural puede revelar hasta 3 fases distintas: conflicto, ambivalencia, autenticidad. El resultado para los individuos que se someten al proceso puede tomar uno de 3 caminos: retroceder, estancarse o transformarse. Esto subraya la dificultad y complejidad de realizar un cambio cultural exitoso y la razón por la que muchos intentos terminan en fracasos. Puede ser difícil asumir eso si los cambios culturales propuestos por el líder nuevo son incongruentes con los de los miembros de la organización. Los cambios inoportunos en una cultura arraigada puede provocar reacciones emocionales negativas, a menudo de naturaleza intensa. Esto puede crear un conflicto y ambivalencia entre los miembros de la organización. Sin embargo, cuando los valores de los seguidores son congruentes con los del líder, tienden a reaccionar al cambio de forma más positiva, por lo que creen que la autenticidad del líder y adoptan la cultura nueva. Por lo tanto, en lugar de retroceder o estancarse, se transforman con la cultura nueva. La creación de la cultura también se puede presentar por omisión, es decir, en este caso como un proceso que evoluciona lentamente. Los valores y las creencias centrales de una organización pueden surgir a partir de las experiencias obtenidas o las lecciones aprendidas durante tiempos difíciles en la vida de la organización. Al final, las lecciones aprendidas durante estas épocas difíciles sirven como las bases para las expectativas del papel, las cuales guían el comportamiento y se incorporan al banco de memoria de los miembros de la organización. Estas expectativas compartidas por los líderes y los seguidores
persisten conforme se fomenta entre los empleados nuevos su adopción. Esta memoria compartida de valores centrales podría incluir el trabajo duro, el compromiso, la lealtad, la honestidad, la perseverancia, la confianza y el respeto. Al final, estos valores se arraigarán tanto en la cultura que los miembros de la organización ya no estarán conscientes de ellos. Debemos observar que los valores y las normas culturales también se pueden aprender durante épocas positivas de crecimiento y prosperidad. Este proceso orgánico es consistente con el antiguo punto de vista que establece que la cultura emerge a través de la historia y las experiencias de los individuos y grupos en un contexto de organización particular. Una cultura se mantiene conforme cada generación sucesiva de líderes y seguidores la adoptan y la pasan a la siguiente en forma de mecanismos tales como historias, artefactos, rituales, lemas, símbolos y creencias especiales. Estos mecanismos producen y refuerzan la cultura aceptada. La gerencia superior debe representar un papel central para mantener la cultura de una organización. Un ejemplo de esto sería la concepción de Sam Walton, ¿no?, sobre la cultura de Walmart. Desde sus primeros años, la esencia de la cultura de Walmart es un compromiso con la satisfacción del cliente, la búsqueda entusiasta de los costos bajos y una fuerte ética laboral. Para mostrar su compromiso con el mantenimiento de estos valores culturales, Sam Walton instituyó sus consagradas reuniones ejecutivas del sábado por la mañana en las oficinas centrales para intercambiar ideas y revisar problemas. Además, solicitó que los ejecutivos de la compañía visitaran las tiendas, hablaran con los clientes y pudieran sugerir a los empleados. Esta tradición se ha mantenido mucho tiempo después de la muerte del señor Walton. La creación y el mantenimiento de una cultura de alto desempeño de Walmart ha sido fundamental para su éxito. Entonces, ¿cómo aprenden la cultura los empleados? Como ya les había indicado anteriormente, esto se transmite a través de las historias, los rituales, los símbolos materiales y el lenguaje. ¿Cómo debe empezar a organizarse una empresa u organización? Uno es explicitar la finalidad, es decir, que todos los colaboradores deben de conocer la misión y los objetivos en la medida de lo posible, porque si ellos no conocen esto, no van a saber cuál es la dirección que deben de seguir. Otro es de que se debe de definir de forma clara los roles y se deben de distribuir cada una de las tareas que va a cumplir los colaboradores. La división de la autoridad y del poder formal, implementar sistemas de comunicación y coordinación, como ya habíamos mencionado en Walmart, todos los fines de semana, los sábados en la mañana, había reuniones para identificar cuáles eran los problemas que se estaban presentando, para que en función a esto ellos puedan tomar las medidas próximas y de esa forma puedan resultar organizaciones o empresas exitosas. Otro es establecer criterios de evaluación y control de los resultados, es decir, cómo yo mido de que sí lo que estamos realizando dentro de la organización o empresa está dando resultados. Si yo lo dejo a la deriva, esto no va a dar resultados positivos. Algunos indicadores de la cultura organizacional. Existen indicadores que captan la esencia de la cultura organizacional, como es la innovación y la toma de riesgo, la atención al detalle, la orientación a los resultados, orientación hacia las personas, orientación al equipo, manejo de la agresividad, la estabilidad, el control, los sistemas de incentivos, el modelo de comunicación, la tolerancia al conflicto. Estos son indicadores de la cultura organizacional.
La cultura organizacional también, si no está enfocada de forma correcta o adecuada, puede ser una barrera, porque puede ser una barrera contra el cambio, es decir, que no permita que los cambios se implantan o sea una nueva perspectiva dentro de las organizaciones, ya que tal vez en este caso son de forma inflexibles y eso no permite el cambio. Otro es que no es una barrera hacia la diversidad que limita ciertas actitudes, conductas, etc. Asimismo, puede ser una barrera contra las fusiones y adquisiciones, fusiones con otras empresas, de que otros, en este caso, compren parte de la franquicia o termine por desaparecer lo que es la organización. Nosotros tenemos culturas fuertes y culturas débiles. ¿Qué nos dicen las culturas fuertes? Es el lugar donde las organizaciones tienen los valores claves, exaltan con intensidad y están ampliamente compartidos, por lo que estas culturas ejercen la mayor influencia sobre los empleados. Es decir, en general las culturas fuertes están asociadas con un desempeño alto. La organización de una cultura se considera fuerte y cohesiva cuando dirige sus negocios de acuerdo con un conjunto de principios claros y explícitos y valores que se comparten ampliamente. En esta cultura, la gerencia dedica un tiempo considerable a comunicar estos principios y valores y explicar cómo se relacionan con la misión y las estrategias de la organización. Existe un alto grado de ajuste entre la práctica y la cultura organizacional. En una cultura fuerte, los líderes utilizan las ceremonias, las recompensas, los rituales, los símbolos y las historias con otros eventos sociales para reforzar los ejemplos dramáticos de los valores de la compañía. Las ceremonias reconocen y celebran a los empleados de alto desempeño. Los líderes cuentan historias a los empleados nuevos para ilustrar los principales valores de la compañía, las cuales posteriormente crean una comprensión compartida entre los trabajadores. También utilizan símbolos, rituales y lenguajes especializados como lemas para transmitir el significado y los valores. Al final, las culturas fuertes tienen lo que solamente se puede describir como una cultura de disciplina, en la que todos son responsables por la misión de la compañía. Existe un espíritu de puedo hacerlo entre todos los empleados de la organización. Es una cultura muy orientada hacia los resultados. Todos se apropian de sus metas y como tal demuestran un gran compromiso y motivación para lograrlas. Las metas forman la base para las evaluaciones y la retroalimentación del desempeño líder-seguidor. Los líderes buscan razones y oportunidades para repartir alfileres, botones distintivos, certificados y medallas a quienes destacan en el desempeño. Los líderes refuerzan el alto desempeño con las recompensas correspondientes. En una cultura fuerte existe un énfasis en la excelencia. La gerencia persigue las políticas que evalúan la forma comparativa las mejores prácticas de la industria. Existe pasión por el éxito y se fomenta entre los empleados la toma de riesgos medidos. Los errores se ven como oportunidades para aprender y no como razones para castigar. Finalmente, las culturas fuertes o de alto desempeño están muy centradas en las personas. Ven a sus empleados como un activo número uno. Tratan a los empleados con dignidad y respeto. Les garantizan mayor autonomía. Les incluyen en la toma de decisiones. Celebran sus logros y utilizan un rango completo de recompensas y castigos para hacer cumplir los estándares de alto desempeño.
Estos atributos culturales ofrecen beneficios específicos firmes que proveen un valor único porque son difíciles de imitar para los competidores y representan los mejores medios para construir y mantener una ventaja competitiva. En este caso, ¿cuáles son las características que tiene una cultura de desempeño fuerte? Desempeño fuerte con una pasión por el éxito, intensa orientación hacia las personas con espíritu de puedo hacerlo, orientación hacia los resultados y dirigidas por metas, énfasis en la excelencia, aprendizaje a partir de los errores y refuerzo del alto desempeño con recompensas correspondientes. También tenemos las culturas débiles. Dentro de esto nos dice de que son organizaciones donde los valores son poco claros y débiles, poca adhesión e identificación de los miembros a la cultura institucional. Nos dice, en general las culturas débiles están asociadas con un desempeño bajo. La cultura de una organización es débil cuando no existen acuerdos o cuando los acuerdos sobre los valores, las creencias y las normas que rigen el comportamiento de los miembros son débiles. Existe un grado bajo de ajuste entre la práctica y la cultura de la organización. Las conductas negativas como el chismorreo, la manipulación, el favoritismo, la falta de comunicación y el conflicto interno prevalecen en una cultura débil. En una cultura débil el ambiente interno es altamente politizado. Muchas cuestiones o problemas se resuelven a lo largo de las líneas de poder. El apoyo vocacional u oposicional de los individuos poderosos, así como el cabildeo personal de los individuos o grupo clave como intereses conferidos en el resultado particular, puede sofocar un cambio importante. Además, a causa de dicho ambiente interno politizado, la promoción enfermiza y otras prácticas relacionadas con la carrera abundan. Por ejemplo, no se hace ningún esfuerzo por adaptar las habilidades y capacidades de los candidatos a los requeridos de las tareas de una posición nueva. En su lugar, las promociones están basadas en las consideraciones personales, amistad, vínculos familiares, favoritismos, etc. Lo que es mejor para la organización es secundario a los intereses propios de los participantes individuales o grupales. Las culturas débiles poseen un pensamiento estrecho o interno. Existe una tendencia a querer apegarse a la forma existente de hacer las cosas, incluso si las condiciones externas exigen un cambio. Se resisten a cualquier esfuerzo por cambiar la vieja cultura. En una cultura nueva, los miembros de la organización típica no muestran un sentido profundo de identificación con la visión, misión, los objetivos y la estrategia de la organización. Existe una ausencia general de pasión y orientación hacia las metas, sin el conocimiento sobre lo que representa la organización o la propiedad y orgullo por su misión. Los seguidores trabajan contra las aspiraciones administrativas. La falta de confianza, la mente cerrada, las bajas expectativas y la ausencia de contabilidad e integridad son características que definen las características entre los líderes y sus seguidores en las culturas débiles o de bajo desempeño. Asimismo, es necesario indicar que dentro de toda organización o empresa existen 4 tipos de culturas organizacionales. Podemos encontrar una cultura cooperativa que representa una creencia de liderazgo en los intercambios fuertes de refuerzo mutuo y vínculos entre los empleados y departamentos. También podemos ver una cultura adaptable que representa una creencia de liderazgo en la supervisión activa del ambiente externo en busca de oportunidades y amenazas emergentes para saber adaptarse a ellas. También podemos conseguir las culturas competitivas. La cultura competitiva representa una mentalidad de liderazgo
que fomenta y valora un ambiente de trabajo altamente competitivo. Y por último tenemos las culturas burocráticas, que representa una mentalidad de liderazgo que valora el orden, la estabilidad del estatus y la eficiencia. Muy bien, jóvenes, con esto estamos terminando la actividad del día de hoy, que es concerniente a cultura organizacional. Agradezco la atención de cada uno de ustedes. Feliz fin de semana y hasta la próxima clase.